Shalom, bienvenidos a nuestro curso de discipulado de la comunidad Benei Adon Olam, el Talmidut. Nuestro estudio ha comenzado ya con una clase introductoria donde vimos acerca del movimiento como tal del judaísmo mesiánico. Vimos algunos aspectos, ¿cierto?, que había que internalizar, conocer, saber de qué se trata y hacia dónde apunta, ya que es importante en cualquier lugar donde uno se encuentre saber dónde está, de dónde viene y hacia dónde va todo nuestro movimiento. Bueno, lo más importante, obviamente, para que nosotros podamos afianzar nuestra vida como creyentes, es confirmar una identidad muy arraigada, ¿cierto?, en los valores de las Escrituras, en quiénes somos, cuál es nuestra relación con la Torá, cuál es nuestra relación con Dios, cuál es nuestra relación con el Mesías. Y para todo eso tenemos que reconocer cuáles son los elementos que nos van dando a nosotros el valor y nuestra identidad. Esta es la introducción a nuestra clase. Una sola herencia, una promesa cumplida, la identidad del judeo mesiánico, la identidad del creyente. Shalom, apreciados Talmidim. Hoy nos adentramos en el corazón de nuestra existencia, en una verdad tan antigua como las estrellas que vio nuestro padre Abraham y tan viva como el aliento que ahora inunda nuestros pulmones. Nos preguntamos, ¿qué significa ser un hijo de Israel? ¿Un heredero del pacto? ¿Que ha encontrado su esperanza cumplida en la persona de Yeshua de Nazaret como su Mashiach, su Mesías? Para muchos dentro y fuera de nuestro pueblo, esta pregunta evoca una contradicción, una bifurcación de dos caminos. Pero hoy, a la luz de nuestras propias escrituras y nuestra propia historia, te mostraré que este no es un camino de división, sino de convergencia. No es un abandono, sino que es un retorno a la esencia más profunda de la fe de nuestros padres. Ser judío mesiánico, ser creyente en Yeshua, es en definitiva la expresión más completa de la identidad que el Eterno, bendito sea, diseñó para nosotros desde la fundación del mundo. Para comprender esta verdad, debemos edificar nuestro entendimiento sobre tres pilares inamovibles, extraídos directamente de la revelación del Eterno hacia Israel. Estos son el pacto, el Mesías y nuestra cultura y tradición, donde se amparan, ¿cierto?, lo que hacemos, cómo nos relacionamos. Este primer pilar podemos definirlo también como el Am Kadosh, el pueblo santo del pacto eterno. Nuestra identidad no comienza con una filosofía ni con un código de leyes, sino que comienza con un llamado. La declaración de la Torá en el libro de Devarim, Deuteronomio 7:6, es el punto de partida de toda la historia. Porque le dice al pueblo, porque tú eres un pueblo santo, un Am Kadosh, para el Eterno tu Dios. Y el Eterno te ha escogido para hacerle un Am Segulá, un pueblo especial. Es decir, esta elección no fue por nuestros propios méritos, sino por el amor incondicional que Dios y su juramento hicieron hacia nuestros padres. Este pacto fue formalizado por el llamado que Dios hizo a Abraham, en el llamado Brit Beit Avetarim. Este pacto es conocido así, Brit Beit Bein Avetarim, que es el pacto entre las mitades, o entre las partes, ya que Abraham, ¿cierto?, cruza en medio de partes, ¿cierto?, de sacrificio para encontrarse con el Creador. Este es un pacto eterno e incondicional. Este pacto, tal como se muestra en las Escrituras, no dependía de la obediencia de Abraham,
sino que plenamente de la fidelidad del Eterno, quien pasó solamente Él por en medio de los trozos de estos animales, que en aquel entonces, ¿cierto?, representaba que Él asumía la responsabilidad de aquel juramento, de aquel pacto con Abraham. Es decir, Él asumía las consecuencias de no cumplir ese pacto, porque Él aseguraba que lo iba a cumplir para siempre. Y esta es la roca sobre la cual se construye nuestra existencia como un pueblo, como el pueblo de Israel. Y nuestra fe en Yeshua no anula este pacto. Al contrario, es una máxima expresión y confirmación del mismo. Dentro de este pacto general con el pueblo, el Eterno estableció pactos específicos que le dieron forma a nuestra esperanza. Con el rey David hizo un pacto davídico, prometiéndole un descendiente cuyo trono sería establecido para siempre. Es aquí donde nuestra esperanza nacional y espiritual se cristalizó en la figura de un rey ungido, el Mashiach, el ungido. Esperar al Mesías no es una opción o una idea dentro del judaísmo, sino que es la consecuencia lógica del pacto de Dios con David. Por lo tanto, cuando nosotros como creyentes judeo-mesiánicos declaramos que Yeshua es el Mesías, no estamos importando un concepto extranjero. Estamos afirmando con audacia y con fe que la promesa central de la Torá, del judaísmo, y en específico de este pacto davídico, es que se ha cumplido. Más aún, el profeta Yirmiyahu, o Jeremías, habló en un tiempo que el Eterno haría un Brit Hadashah, un pacto renovado, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este pacto no sería como el pacto del Sinaí, escrito en piedra, sino que uno en el que la Torá sería escrita en nuestros corazones. Yeshua, en la segunda noche de Pesaj, antes de su ejecución, él tomó la copa y dijo: esta es la copa del pacto renovado en mi sangre. En el libro de Lucas, ¿cierto? 22:20. Él se identificó a sí mismo como un mediador de una promesa hecha específicamente al pueblo de Israel. Este pacto renovado que fue hecho para la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces nuestra fe en Él es la entrada personal de cada uno de nosotros a la promesa del profeta Yirmiyahu, que Él colocaría esa Torá en nuestros corazones. Ya no sería escrita en piedra, ya no sería, ¿cierto?, un hecho que quizás estaría provocando una ansiedad de si Él está en mi corazón o no. Ahora, ¿cierto?, pondría un sello y lo escribiría en nuestros corazones de una vez por todas. El segundo pilar es que Yeshua es el cumplimiento, es decir, Él es la Torá hecha carne. La pregunta más crucial para nosotros es la relación de Yeshua con nuestra herencia. Nuestra propia declaración es la clave. Y es cuando Yeshua dice: no penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino que he venido a cumplir. La palabra griega, pleró, que significa cumplir, no significa en estos términos terminar, poner fin, sino que significa llenar hasta el borde. Llenar hasta su significado pleno, podemos decir. Entonces Yeshua es la lente a través de la cual el propósito completo de la Torá se hace visible. Pensémoslo de la siguiente manera. Primero, Él es el Cordero de Pesaj definitivo. Por los siglos sacrificamos el Cordero Pascual para conmemorar la redención de Egipto. Yohanan el Inmersor lo señaló cuando él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Es decir, este que ustedes están viendo, Yeshua, Él es el verdadero Cordero de Dios. Lo que celebramos años tras años, en Pesaj, Él es representado en carne. Yeshua llena el significado final de este sistema de sacrificios, ya que Él sería el sacrificio mismo perfecto que nos redimiría no solamente de la esclavitud física, como liberó al pueblo de Israel, ¿cierto? A nuestros padres, sino que lo haría librándolos del pecado o de los, en términos espirituales. También Yeshua, ¿cierto? Es ese pilar hecho carne, porque Él también actúa como un sumo sacerdote eterno. En la carta de Hebreos, que es un documento profundamente judío, lo explica a Él como un Cohen Gadol, un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec o Melquisedec. Es decir, quien no necesitaba ofrecer sacrificios diarios, porque nos vemos, ¿cierto?, en las Escrituras a este sacerdote ofreciendo sacrificios y un sistema diariamente, sino que se ofreció a sí mismo, Yeshua, una vez y para siempre. Podemos decir así como Abraham le dio también una ofrenda de una vez, ¿cierto?, por todas. También Yeshua una sola vez hizo este sacrificio, abriendo el velo del templo para que todos podamos ver y estar y entrar en la presencia del Eterno. Yeshua es nuestro Cordero definitivo y nuestro gran sumo sacerdote. Pero también Yeshua es aquel profeta como Moshe, que fue prometido en el libro de Devarim, Deuteronomio 18:15, cuando el Eterno ordenó y diciendo, un profeta como entre ustedes, ¿cierto?, levantará como uno de ustedes. A él oiréis. A él tendrían que oír. A un profeta que iba a ser levantado entre ustedes, entre sus hermanos. Yeshua le dijo en un momento a una mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Él no estaba haciendo una declaración de separación étnica. Él estaba afirmando que todo el aparato redentor de Dios, es decir, las promesas, las profecías, las escrituras y el mismo Mesías, fueron divinamente gestados y entregados a través de Israel. No a través de otra nación, sino que a través de estas palabras, de estos profetas y de este anunciamiento. Por eso es que en el día de Shavuot, en la fiesta, ¿cierto?, de las semanas donde se recogían también ciertos diezmos y gavillas, la proclamación de Shimon Kefa, en ese momento, en el Pentecostés, es decir, Simón Pedro se dirigió a todos aquellos que estaban congregados, ¿cierto?, después de la muerte y resurrección del Mesías, que estaban agrupados en Jerusalén esperando, ¿cierto?, ese momento, que llegara esa festividad donde todos se reunían en peregrinación. Pedro se dirigió a ellos como toda la casa de Israel, en Hechos 2:36. Es decir, él estaba anunciando que el Mesías de Israel había sido vindicado por Dios. A este que conocieron es al que fue anunciado, ¿cierto?, en las Escrituras. El movimiento mesiánico nació no como una renovación dentro del judaísmo, el movimiento mesiánico nació como una renovación dentro del judaísmo del segundo templo. No fue, por lo tanto, entendiendo, ¿cierto?, estos diferentes puntos, como una nueva religión. Al contrario, es una continuidad de los pactos. El Mesías prometido es la encarnación de las promesas de los profetas, el anunciamiento, ¿cierto? No la sombra, sino que la luz de lo que estaba ahí escrito. En tercer lugar, para poder afianzar, ¿cierto?, nuestra identidad, como bien dijimos, ¿cierto?, en primer lugar, reconocernos como un pueblo escogido, no porque somos especiales, sino porque Él nos escogió, porque Él nos dio pactos, Él nos dio promesas, y Él dijo que en nuestro linaje iba a venir, ¿cierto?, salvación, como lo vino por el Mesías, y ese Mesías era el cumplimiento de la Torá, y nuestra identidad tiene que ver con Él, porque Él es esta máxima expresión del cumplimiento de la Torá.
Por lo tanto, siguiéndole a Él podemos acercarnos, ¿cierto?, a nuestra verdadera identidad y nuestro verdadero propósito. Porque el propósito de la Torá era que alguien la cumpliese como Yeshua la cumplió. Y en tercer lugar, este pilar, ¿cierto?, es nuestra Masorá, o nuestra cadena ininterrumpida de fe. Masorá significa en hebreo la tradición. ¿A qué nos referimos con esto? Los sabios, ¿cierto?, de Israel, en el Pirkei Avot, en los dichos de la ética de los padres, nos enseñan la importancia de la Masorá. Y esto es la cadena de transmisión de la tradición. Ellos dijeron así: Moshe recibió la Torá del Sinai y así la transmitió, ¿cierto?, a los ancianos. Y los ancianos la transmitieron al pueblo. Y de aquí se transmitió a los profetas, y de aquí se transmitió. Es decir, hay una cadena ininterrumpida donde la palabra, ¿cierto?, del Eterno que nació del Sinai fue diseminándose, ¿cierto?, en medio de los hijos de Israel para que fueran internalizando esta Torá y esta práctica, la voluntad del Eterno. Nosotros creemos también que esta cadena ininterrumpida también alcanza, ¿cierto?, tanto la Torá, los profetas, los escritos, es decir, la Tanaj, el Antiguo Testamento llamado así, pero también alcanza a los escritos del Brit Hadashah, es decir, el Nuevo Testamento. Ya que nosotros sostenemos que el Nuevo Testamento no es una ruptura a esta cadena, ¿cierto?, que había anteriormente, es decir, como simbólicamente hoy día se le habla, ¿no?, el Antiguo, el Viejo Testamento y el Nuevo, porque hay una separación. Nosotros decimos que este Nuevo Testamento le llamamos Brit Hadashah, Nuevo Pacto. Y nunca vimos, ¿cierto?, en las Escrituras que un pacto anulara al otro. Al contrario, siempre fue una continuidad de pactos. Por lo tanto, este nuevo pacto, este Brit Hadashah, no es una ruptura de esta cadena ininterrumpida del pueblo, ¿cierto?, a través del cual el Eterno confió su palabra, sino que es una continuación divinamente inspirada por él. El Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, son libros judíos, escritos por judíos, sobre el Mesías judío y en el cumplimiento de las esperanzas y expectativas proféticas judías. A menudo nuestro hermano, llamado Pablo, ¿cierto?, el apóstol Pablo, Rav Shaul, llamado así por nosotros, es mal interpretado como un inventor de una nueva religión. Pero nada está más lejos de la verdad, ya que él mismo se defendió a sí mismo cuando le acusaron de esto, diciendo: ¿acaso soy yo menos judío? De ninguna manera. Yo soy un israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Su teología está profundamente arraigada en el pensamiento rabínico y en la exégesis de las escrituras hebreas. Es Rav Shaul quien nos da la imagen más clara de nuestra identidad en su alegoría del olivo en Romanos capítulo 11. Él habla de la identidad de Israel. Israel es el olivo, cuyas raíces son los patriarcas, los pactos. Y algunas de estas ramas naturales, es decir, estos judíos que quizás no creen en Yeshua, han sido desgajadas temporalmente, digamos así, de este pacto nuevo que está dentro del árbol. Y estas ramas del olivo silvestre, que son injertadas, son los gentiles o las naciones, o los creyentes, ¿cierto?, de toda tribu, lengua y nación, que también han sido adheridas a través de este nuevo pacto a todo el árbol, ¿cierto?, que es la carga de todos los pactos, esperanzas, expectativas y escrituras de Israel. Pero él también les advierte a los gentiles y les dice: pues tú, que acabas de ser injertado, no te jactes contra las ramas, pues tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz es quien te sustenta a ti. Es decir, todos los nuevos creyentes, ¿cierto?, en Yeshua, que entran en este nuevo pacto a través de él, no se pueden jactar diciendo: ahora nosotros somos los escogidos, ustedes no. Ahora nosotros tenemos la verdad, nosotros interpretamos, ¿cierto?, las escrituras de una forma helenística, griega, romana, etc. ¿No?
Tú no sustentas este árbol, ¿cierto?, de los pactos y las promesas y la Torá, y las promesas del Mesías, sino que esto es lo que te sostiene a ti. No te jactes. Los gentiles no reemplazan a Israel. A la vez se unen. En vez, ¿cierto?, se unen a Israel y son sostenidos por la raíz judía de la fe. Lo más importante es que Rav Shaul nos asegura que al final todo Israel será salvo. Es decir, cuando las ramas naturales sean reinjertadas en su propio olivo. En conclusión, ¿cuál es nuestra responsabilidad y, digámoslo así, nuestro privilegio en el día de hoy? Entonces, Talmidim, ¿quiénes somos? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos una prueba viviente de la fidelidad del Eterno. Nuestra identidad se fundamenta en el pacto eterno con Israel. Encuentra su significado más profundo en la vida, en la muerte y en la resurrección del Mesías Yeshua, pero fluye también a través de nuestra tradición de una fe ininterrumpida, una cadena, ¿cierto?, permanente. Para el judío, el que es judío, ¿cierto?, no es que es mitad judío y mitad cristiano, o mitad otra cosa. A la vez podemos decir, somos judíos completos, judíos que han encontrado la Torá, en la Torá y en los profetas a quienes ellos anunciaron, es decir, al Mesías. Y el gentil, ¿cierto?, no es mitad ahora ciudadano del mundo y mitad ahora ciudadano del reino de Dios, injertado en Israel con ciudadano de Israel. Ya no tiene doble nacionalidad, por así decir. No es que hoy día puede ser yo soy del mundo, yo soy de este reino, pero también soy mitad otra cosa. Si han venido, ¿cierto?, el Mesías también ha sido llamado a ser partícipe de la fe de Israel en sus pactos, en su promesa, en su identidad, en su práctica, en su Torá, para venir a ser completos. Así como el judío es completo. ¿En qué sentido? En que tiene la Torá, los profetas, al Mesías, es decir, tiene la máxima expresión de la revelación de Dios en su vida para conocer y conectar con Dios. También el creyente, ¿cierto?, no judío, ha venido a conectar con la Escritura, con el Mesías, con los profetas, con los salmos, para tener una relación íntima con Dios, para ser parte de estos mismos pactos que nos relacionan con Él. Nuestra vocación es doble, hacia nuestro propio pueblo de Israel. Somos nosotros llamados a ser testimonio vivo de que seguir a Yeshua no es una traición, sino que es una consumación de nuestra herencia. Y hacia los creyentes de las naciones, también somos un recordatorio constante de las raíces judías de su fe. Porque ellos tienen una deuda con Israel, porque les fue legado, ¿cierto?, el Mesías y el conocimiento de Dios a través de Israel. Es decir, tienen que mirar hacia acá. Y también es una muestra del amor eterno de Dios por el pueblo del pacto. Es decir, el hecho de que el pueblo persista al día de hoy es una prueba del amor de Dios, como dicen los profetas, que no dejaría que los cielos y la tierra pasaran. Si eso llegara a ocurrir, el Eterno se olvidaría de su pueblo. Pero eso no ha ocurrido. Por lo tanto, tenemos que vivir nuestra identidad sin temor, aferrándonos a la herencia que nos fue dada, celebrando nuestras fiestas, con el entendimiento renovado del Mesías que Él nos da. Y también amando a nuestro pueblo con el amor de aquel que dio su vida por él. Separarse, ¿cierto?, del pueblo de Dios, odiarlo, decir que están desechados, cuando el propio Mesías vino a dar su vida por ellos. ¿Menospreciarlos así? No. Tenemos que amar al pueblo de Israel. Tenemos que orar, ¿cierto?, por Israel, hasta que, como dice Pablo, todo el pueblo pueda ser salvo.
Nosotros somos portadores de la promesa. Somos un puente entre el pasado y el futuro. Es decir, hasta el día en que todo Israel y todas las naciones clamen juntas como un puente. Muchos no lo han hecho, pero otros hoy día lo están haciendo. Y nosotros nos estamos anticipando, en el fondo, al mundo venidero, cuando tanto Israel como las naciones van a clamar juntamente. Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene, en el nombre del Señor. Bueno, hasta aquí llega esta introducción, ¿cierto?, a nuestra primera clase sobre la identidad de nosotros como judeomesiánicos, como creyentes en Yeshua a través, ¿cierto?, de Él, de su sacrificio, arraigado, ¿cierto?, en la Torá, sabiendo quién es el pueblo, quiénes somos nosotros, dónde estamos, ¿cierto?, y qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la identidad que tenemos que profesar.